¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Vamos a hablar de Irán. Mira, cuando se ven cosas como la que vimos en Venezuela, donde el presidente del país más potente en términos bélicos, probablemente junto con Rusia. La primera potencia indiscutida. Claro, indiscutida. Su presidente dice, pero súper transparentemente, nosotros vamos a administrar ese país. Y todo el mundo entiende petróleo. Ahí hay una cosa fantástica. Cuando tú dices, a ver, Irán está saltando, Irán es otra de las potencias mundiales de petróleo. Y desde ese punto le da petróleo a Rusia, en fin. Y bueno, y muy importante a China. 77% del petróleo que adquiere China lo adquiere en Irán. En Irán. De manera que, anticipándonos un poco al tema, esto es un juego de billar en que tú tratas de dar a una bola, pero de rebote estás complicando a la otra. Bueno, la cosa es que está Irán, que ha tenido encontronazos muy fuertes con Estados Unidos históricamente. Acuérdense que Estados Unidos bombardeó dos sitios donde se creía que se generaban bombas nucleares. No, eso es lo que se informó. No sabemos exactamente si es que efectivamente era lo que se estaba creando o no. Pero siempre ha salido dentro de este mundo del Medio Oriente Irán como el pato malo del barrio. A ver, cuéntanos un poquitito de Irán. Sí, bueno, pato malo para Estados Unidos y para Israel, no tan pato malo para otros países, tiene sus aliados, pero en general Irán está gobernado desde hace mucho tiempo por una teocracia, y una teocracia muy radical, que tiene una postura de absoluta intransigencia en ciertas cosas y que ha ido alienando a un porcentaje creciente de la población. Y Irán está en una situación económica, pero muy, muy precaria, y esto ha generado en forma creciente enormes manifestaciones, y eso es lo que hemos observado en las últimas semanas. Sí. Y bueno, aquí viene algo que realmente es muy duro, especialmente en las teocracias. En el mundo occidental, cuando tú te luchas contra una dictadura, te pueden motejar de terrorista, te pueden motejar de ser un anarquista, pero en una teocracia te dicen tú eres enemigo de Dios. Claro. Y un enemigo la teocracia iraní lo plantean los ayatolá, han señalado a los opositores, sobre todo los que han salido a la calle, como enemigo de Dios. Y enemigo de Dios en Irán muchas veces es sinónimo de pena de muerte, ahorcamiento. Como fue qué sé yo, la Edad Media en varios países occidentales. Cristianos que exacto. Los enemigos de Dios eran aquellos que no profesaban la religión que debían profesar. Claro, y con las brujas, a las mujeres que las motejaban de brujas, tenían una alternativa. La alternativa buena era las tiraban al río para que se ahogaran. Y eso era una prueba divina, porque si flotaban y se salvaban, era la prueba que eran inocentes. Pero si se ahogaban, era la confirmación de que eran brujas que tenían un pacto con el demonio. Y a las que no mostraban ningún arrepentimiento, las quemaban. Y esa era, bueno, un poco en Irán ese es el régimen de los ayatolá, que cuando te señalan como enemigo de Dios es sinónimo de vas a la horca. Y esto ha ido generando una presión social tremenda en el país, que estalló con estas manifestaciones, y el régimen dijo esto está inspirado desde afuera, acusó a la CIA, y siempre hay algo de verdad. Las dos cosas son ciertas. Hay un tremendo malestar, la población se manifiesta, pero por supuesto que fuerzas externas están presentes. Sí, claro, exactamente. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos estuvo en guerra con Irak, estuvo en guerra con Irán, estuvo en guerra con Vietnam,
Y como sabemos, las tres las perdió. Exacto, bueno, pero ahora la situación con Irán, Estados Unidos dijo, si hay una ejecución más, nosotros vamos a bombardear, vamos a darles un castigo realmente ejemplar a Irán. Y a última hora, ayer, Irán dice, se han suspendido las ejecuciones. Y Trump dice, parece que algo me están escuchando, nosotros suspendemos las operaciones. Pero el trasfondo de esto, yo creo, Fernando, y en esto estoy avanzando, digamos, no tengo confirmación absoluta, yo creo que lo que le pasó, lo digo porque lo he leído en una serie de revistas especializadas en temas de seguridad. Estados Unidos no tenía el dispositivo como para realizar el tipo de ataque que requería. Y al contrario, Estados Unidos tomó una serie de medidas preventivas, por ejemplo, retiró tropas de Qatar, que está frente a Arabia Saudita, a Irán, y en prevención de un ataque. Y, digamos, Irán había dicho, si nos tocan, nosotros vamos a atacar explícitamente las bases militares estadounidenses en la región. Y tienen los medios para hacerlo, Sí. porque ya lo había hecho en junio del año pasado. De manera que aquí hay una situación muy difusa, pero el conflicto no ha terminado, para nada. El conflicto sigue vigente, está bien, Irán no va a realizar ejecuciones. Hoy día o mañana tendría que haber realizado la primera y la suspendió un joven de 25 años que ya estaba condenado a la horca. Por algún motivo no explicado, se ha postergado, pero esto es simplemente una suspensión del conflicto. Y detrás, o junto con Estados Unidos, por supuesto, el país que está empujando con todas sus fuerzas para que haya un ataque a Irán y tumbar al régimen es Israel. Y de la perspectiva de... Y aquí hay algo que a mí, Fernando, me sorprende de sobremanera. A ver. La alternativa que propone Estados Unidos es el hijo del viejo Shah. Shah significa rey en persa. Bueno, el rey que fue depuesto por la revolución de los ayatolás, el hijo de él, que estaba exiliado en Estados Unidos, aparece, reflota misteriosamente y se proclama como el líder y llama a la gente a manifestarse en las calles, a tomar las instituciones. Y bueno, hemos visto la masacre que ha tenido lugar en Irán la semana pasada. Sí. Las cifras hablan de, por la parte baja, 2.000 muertes. Hay algunos medios opositores que hablan de hasta 12.000. Y esto no solamente en manifestaciones, sino que la policía secreta de los ayatolás han ido buscando gente, algunos han muerto en la calle y otros simplemente han sido secuestrados. Ahora, hay un punto que quizás singulariza aún más esta situación de los iraníes, y es que, te lo voy a plantear en términos así coloquiales, pero Irán es el país musulmán que no cae muy bien, probablemente uno de los únicos países musulmanes que no cae bien dentro del mundo musulmán. No, eso tiene una explicación directa. Sí. Son chiitas. Exacto, son chiitas. Y digamos, el grueso del mundo árabe son sunitas. Sí. Y ahí hay un cisma, para ponerlo en términos coloquiales, digamos, no guarda una relación directa, pero es como hablar de católicos y protestantes. Bueno, ahora católicos y protestantes conviven alegremente. Pero hubo un tiempo que en Europa se masacraron, claro. Guerras interminables, saqueos de ciudades, de una crueldad absolutamente indescriptible. Fueron guerras que durante... Y teóricamente sirviendo al mismo Dios, digamos. Eso, de todas maneras, y simplemente, bueno, tenían conceptos bastante distintos de cómo adorar a ese Dios. Y bueno, en lo que tenemos entre chiitas y sunitas fue tan profundo como la diferencia que existió en su momento entre católicos claro. y protestantes. Ahora, esa de alguna manera diferencia entre los países de acuerdo a su religión, ¿tú crees que es lo suficientemente importante como para que
digan, bueno, ¿Irán que se bata solo? Bueno, yo diría que incluso más. Buena parte de la monarquía y de los gobiernos, digamos, sunitas, han visto una amenaza directa a a su poder, a su gobierno, y han hecho todo lo posible por contener a los chiitas, y se dio este arco en el Medio Oriente que incluía a Siria, que si bien no eran directamente chiitas, era de una variante filo-chiita en Siria. En el Líbano, en el sur, también Hezbollah es de orientación chiita. Por lo tanto, Irán había generado todo un cerco, por así decirlo, alrededor de Israel, y se había levantado como el gran enemigo, o el gran, de la perspectiva de ellos, el gran libertador. Es decir, ellos eran la expresión más pura de los intereses musulmanes, independientes si eran sunitas o chiitas, pero en definitiva esto también era un factor de la lucha por el poder en los distintos países. Bueno, y ya hemos visto que los balances cambian y que Israel ha jugado y sigue jugando un papel determinante en esta pugna con Irán, en primer lugar, y con los chiitas en segundo. Estaba tratando de acordarme, no me acuerdo exactamente hoy día quién fue el que lo dijo, tú quizás lo recuerdas, pero me acuerdo de la frase, que decía que la religión, independientemente de cuál sea, ha sido la responsable de más matanzas en términos guerreros que cualquier otra causa. Sí, de eso más no que lo económico, duda. Más que incluso ir a buscar oro allá o sacarles el petróleo por acá, ha sido las religiones históricamente. Bueno, eso es una afirmación, es así. Sí. El único problema es que es muy difícil separar a la religión de otras motivaciones. ¿Qué es primero, la religión? Exacto, o la motivación económica, o porque hay motivación económica, se le pone un barniz religioso. Claro. Y esto es, por ejemplo, la pugna de poder que existe en Irán. Por eso, digamos, los ayatolá, los clérigos que son bastante reaccionarios en Irán, y siempre lo han sido, muy conservadores. Muy conservadores. Bueno, hemos visto las pugnas que tienen por ejemplo, la vestimenta islámica, que obligan a las mujeres a andar con el velo islámico, y las situaciones bastante complejas que se han generado por eso, y una intolerancia total. Por lo tanto, todo lo que se hace en nombre de Dios adquiere, aludiendo a lo que tú dices, o sea, lo que haces en nombre de Dios, primero te garantiza a ti el paraíso, la vida eterna, y por lo tanto tú estás dispuesto a cometer las atrocidades impensables que si tú las cometieras como un ser humano, por así decirlo, de a pie, no se te cruzaría por la cabeza. Claro. Pero si te dicen, esto es tu entrada al paraíso... Ahora, bueno, déjame hacerte una pregunta que es un poco forzada, reconozco. Si tú vieras a Occidente lo que ha sido su historial guerrero, ¿cuál es la chispa equivalente a la religión en los países musulmanes que impulsa? ¿Es también o es poder, o es ganas de tener más territorio, o es ganas de o los bienes comerciales, como estamos viendo hoy día, el petróleo o las cosas? ¿Cuál es la motivación en Occidente para que se inicien guerras históricamente? Bueno, digamos, el problema es que es muy difícil... ¿Es solo límites o tenemos más cosas? Es difícil diferenciar una cosa de otra, porque, digamos, las guerras expansivas, por ejemplo, la conquista de América, se hace en nombre de Dios, es decir, para cristianizar el Nuevo Mundo, pero todos sabemos que fue una conquista económica y que era la búsqueda del oro y de, digamos, riqueza. Y ese era el estímulo y la ambición que movió a muchos de los conquistadores. Pero todo esto se hizo con una cruz y con una Biblia, y invocando a Dios permanentemente. Y, digamos, hay una serie de narraciones sobre esto, y, digamos,
hay, por supuesto, la fe ha jugado un papel importante y lo vimos en el celo por la conversión de los nativos y, en definitiva, América Latina es un continente cristiano mayoritariamente católico y esto es producto directamente de, así como, ¿De quieres llegar? claro, así como nos legaron el castellano, el español que hablamos, la religión pasa a ser parte de tu cuerpo, de tu piel, como algo natural y a lo largo de generaciones desaparece el origen. Pero el origen era una ambición de conquista, de riqueza. De hecho, los viajes de Colón y el financiamiento que le dio la corona era para encontrar nuevas rutas de comercio. Y claro, iban a la India y llegaron a estas Indias. Claro. Bueno, está el mundo, como lo hemos dicho varias veces, muy movido y por lo mismo, nosotros por lo menos aquí en Última Mirada tratamos de entender algunas de las cosas que suceden porque no todo es explícito. Hay cosas que son de repente, sobre todo cuando hay liderazgos muy potentes que tienen que actuar sobre la base de un estímulo, se crea el estímulo a veces, otras veces efectivamente son atacados, por ejemplo, y tienen que responder. Pero ahora, ¿cómo tú ves, para terminar, cómo tú ves las relaciones? ¿En qué momento se nota que las últimas barreras de contención de un conflicto bélico mundial, bueno, esas últimas barreras ya caen? Bueno, un conflicto mundial es otra dimensión, pero conflictos regionales, yo creo que la respuesta corta es que Trump ha dicho se acabaron las líneas rojas. Es decir, Venezuela es un ejemplo. Nosotros vamos y Estados Unidos y secuestra a un presidente en ejercicio, violando todas las normas de soberanía, independiente de lo Con que... líneas rojas se entiende Es decir, líneas que no se pueden que no cruzar. se pueden cruzar. Es una línea roja, es decir, simbólica, por supuesto, Sí. pero es cuando te dicen aquí he trazado una línea roja, si tú la cruzas van a haber consecuencias muy serias. Bueno, esas líneas, y una de esas líneas es la soberanía nacional. Y los países, y esto data de muchos siglos, digamos, precisamente de las guerras religiosas, se estableció que cada principado, cada ducado, en fin, cada estado naciente tenía el derecho a darse la religión que quisiera y no iba a haber intervención de otros como había sido hasta ese momento para imponer una religión determinada, que fueron las grandes guerras religiosas. Y para terminar con eso llegaron a este acuerdo. Bueno, a lo largo del tiempo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se proclamó que la soberanía de los países era inviolable. Y a eso es lo mismo que decir una línea roja. Entonces, cuando Estados Unidos, ahora, el gobierno de Trump, dice, nosotros vamos a intervenir donde sea necesario, cuando lo estimemos conveniente, quiere decir, ya no reconocemos esa soberanía y por lo tanto, específicamente en el hemisferio occidental, es decir, América Latina, esto, como lo han dicho y lo hemos comentado, la doctrina Monroe-Donroe, nosotros, este patio es nuestro y no vamos a permitir que entren potencias extranjeras aludiendo directamente a China. Por lo tanto, hay un cambio muy radical en las relaciones internacionales. Bueno, vamos a estar atentos a todo lo que está pasando, no solamente por la importancia que conlleva, sino porque entender las causas que motivan las distintas situaciones que afectan a los países es algo que no es necesariamente uno se da cuenta hasta que las cosas suceden. Pero ir contando de alguna manera, a ver, qué probabilidades hay de que con esta acción se derive a esta otra posibilidad, de alguna manera uno empieza a entender un poco más lo que está pasando y no tiene que estar recurriendo básicamente, yo no tengo ningún problema con estos gallos porque son de otro color, o estos gallos que son de otro país, o el vecino que, qué sé yo, tiene mucha plata y por lo tanto ese gallo me cae mal. Hoy día las cosas se están de alguna manera volviendo a generar en términos de territorios, de gobiernos.
Y de poder. Y de poder, claro, pero de gobierno. Y el gobierno trae poder. Y eso, cuando se muestra, no es para estar muy tranquilo, digamos. Bueno, antes le decíamos a esta situación de no respeto de ciertas líneas rojas, la ley de la selva. Vamos a tu Un libro de un gran escritor, pero gran escritor, Emmanuel Carrère. Sí, extraordinario. Un periodista pensador francés que tiene una serie de libros, y este libro tiene un nombre muy críptico, B corta 13, B13. Y esto es por el fatídico viernes 13, en el que un grupo de yihadistas atacó este teatro muy famoso francés, Bataclan. De ahí viene el nombre de la Bataclana. Bataclan y una serie de otros atentados en París que causaron un número significativo de muertes. Y Carrère hace un análisis pormenorizado, muy detallado, con una gran pluma. Realmente un gran escritor. Se ha ganado muchos premios en Francia e internacionales por su escritura. Y él analiza cuáles son las motivaciones del ataque y cómo reaccionaron las distintas instancias, el Poder Judicial, la policía y muchas de las personas, los testimonios, y hace de esto una verdadera radiografía de la seguridad, de la ideología, del momento que vive Francia, y justamente de esto se trata B13, y la bajada de título es Crónica Judicial. Y es un libro, es como un modelo de análisis de una circunstancia, y cómo de esto se pueden sacar una serie de conclusiones, digamos, una suerte de radiografía de lo que ocurría en ese momento en Francia, y lo que en ese momento, y que no ha pasado del todo, la crisis, la tensión que existe con la inmigración, y especialmente las fricciones que han existido con grupos islámicos en Europa, no solamente en Francia. Bueno, por lo tanto es un libro, digamos, bastante tópico, bastante actual. Sí, yo le leo 3 libros, creo, a Emmanuel Carrère. El adversario, el otro no me acuerdo cómo era, y el que a mí más me gustó es uno que se llama El Reino, que toma a partir de las movilizaciones de los años 90 en Francia, de las protestas que hubo, que todo eso, toma una mirada de los últimos 30 o 40 años posguerra, digamos, si tú quieres, de Francia, y los evalúa, oye, pero muy inteligentemente, muy... No, es un gran escritor. Y además tiene una redacción envidiable, o sea, Sí, escribe muy bien y muy prestigiado. Se ha ganado prácticamente todos los premios que se pueden ganar en Francia y en Europa. Raúl Sorre, muchas gracias por haber estado con nosotros con el análisis internacional. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo lunes. Chao.